a la iglesia. Claro, glorioso es Dios. Damos nuestra bienvenida a la escuela bíblica, a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, a través de esta plataforma del Facebook Live. Alabado Dios, en la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Harker, Texas. Alabado Dios. Quiero dar lectura a una porción de la Escritura después de haber tenido nuestro tiempo de oración. Y qué bueno que oramos, hermano, para poder darle enseñanza. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Alabado Dios. Orar sin cesar, orando en todo tiempo, dice la preciosa palabra. Alabado Dios, aleluya. No podemos darnos el lujo de descuidar la oración. Alabado Dios, nosotros los que enseñamos estas grandes verdades tenemos una responsabilidad, porque la guianza del Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, Él nos da luz de la misma, alabado Dios, y nos revela. Aleluya, y nosotros nos podemos gozar y de igual manera compartir con otros. La gloria y la honra sea para el Señor, que nos da lectura al Salmo 46. Yo creo que, Alabado Dios, como estaba hablando de los hermanos que están siendo afectados, los hospitales también, nuevamente. amén. Esto no se acaba, hermano, lo único que puede acabar es Cristo, alabado sea el Señor, y el Señor no quiere, alabado Dios. Y nosotros vamos a mantenernos conforme a su voluntad, guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos los unos a los otros. Pero, siempre hay un pero. Si yo estoy dañado, yo no puedo salir afuera a predicarle y alcanzar vida. Fíjese qué triste. No puedo ir a un hospital a orar por un enfermo, porque estoy enfermo también. Así que tenemos que cuidarnos. Salmo número 46. You got a Bible also at home. You follow me also to the Facebook Live. Hallelujah. It's going to be the reading in chapter 46 on the book of Psalms. Psalms. Y lee de la siguiente manera, para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que hemos apreciado, decimos: Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bueno que está con nosotros, hermano. Alabado Dios. 8. Venid. Es una invitación que Dios hace a través de su palabra. Ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. 9. Que hace cesar la tierra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos se fue. ¿Está con quién? Con nosotros. Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bueno, alabado Dios. Padre mío, gracias te damos por esta preciosa palabra. Yes, Dios, Lord. mi Rey eterno, que pida, Padre. Jehová Dios eterno, tu palabra es la verdad. Alabado sea Gracias Dios. por esta oportunidad, esta promesa, Padre, que tú nos das a través de la misma. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual pudimos acercarnos al trono de la gracia confiadamente una vez más. Aleluya, para alcanzar gracia y hallar misericordia y el oportuno socorro, Padre, en el tiempo, Jehová Dios eterno, en el cual tú puedes ser hallado. Presentando a ti, Padre mío, nuestra petición y el deseo de nuestro corazón, esta caja de peticiones, gracias. Ya te damos, Señor, por las que contestaste. Gracias por las que están en espera. Sabiendo, Ramán, Sakima, que en el tiempo, en el día, la hora ya señalada por ti, escucharemos nuevamente palabras de testimonio en los labios del pueblo de lo que tú has hecho. Señor, más sin Alabado Dios. falta un grande grupo esta noche en esta casa, Dios mío. Hermanos que están siendo quebrantadas su salud en una manera o de la otra. Gracias yo te doy porque tú eres Jehová Rafa, mi sanador, como te conoció aquel pueblo de Israel. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios.
Gracias, Padre mío, Jehová Dios eterno, te damos por la provisión divina a través de Jesucristo. En Isaías 53, donde recita tu palabra que ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades, sufriendo toda nuestra dolencia, pero que por tu llaga nosotros fuimos curados. Señor, en esta tarde, una vez más, enviamos tu palabra de salud, Ramasaya, Lanzaquima. Enviamos tu palabra de vida a la vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos afectados. Oh, glory. De salud, Aleluya. Padre mío, que necesitan que el toque de tu mano 9 a 11 en una manera linda se deje sentir sobre ellos, que tú le impactes desde la mollera hasta la planta. Gloria a Dios. La hermana Iris, su condición, Dios mío, mi alma alaba a Dios. Allí en su esófago, Dios mío, esa etnia que crece, Dios, y que tanto molesta, le trae, Señor, a su cuerpo. Sana tu vieja, tu sierva, atanchamos fuera toda dolencia. Mira mi amada esposa allí en el hogar, su condición, Señor, su aleluya. necesidad. Toque el área afectada, su órgano, Dios mío, interno afectado en este momento, en el nombre de Jesús. Alabado Y la Dios. palabra y será hecho, trayendo tu Padre mío, salud y haciendo todo nuevo. Sí, Señor, sobre su alabado cuerpo, Dios, sobre aleluya. la vida de tu hija, tu sierva, quien ama y teme tu nombre, y el anhelo de ella, Señor, está en tu casa. Enviamos tu palabra al hogar de nuestro hermano Juan, junto a la hermana Nilda, Dios mío, su necesidad y su condición, tú que con también ellos, tú mi le Dios, toques en el a nombre de ella, Jesús, que Señor. sea tú sanando, mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. El hogar de nuestra hermana Salia, junto a los niños y los jóvenes, Dios mío, amansa la vasalla, lima mansa, quima, que sea usted, Padre mío, Alabado Dios, glorificándose aleluya. sobre su necesidad también. Todos aquellos que están siendo afectados por esta nueva variante de esta plaga del COVID, Rama, Zulia, Mansa, Alabado sea el tu nombre, hospital, mi Dios, en todo aleluya. lugar, Padre mío, que tu mano leida se deje sentir sobre su vida. En el nombre de Jesús, Padre, mi alma te alaba, te bendecimos, clamamos a ti, una vez más por la salud de la madrecita de nuestro hermano Darío Cortés. Padre mío, que el toque lindo tuyo repose también lindo, mi sobre Dios. Sí, ella. Señor, Que aleluya. sea tú tocando el área afectada en su cuerpo. Oh, gloria a Dios. Y echamos fuera toda anomalía. En la masa vaca más solemaya. Dios mío, riman solía más alaya. Glorifícate. Tuyo es el Dios, poder, alaba, Señor, alaba. aleluya. Papá mío, Dios. Yes. Y haz de ellos un vivo testimonio de masa vaca. Alabanzas a ti, mi Que Dios. los hombres puedan comprender y entender que el tiempo de los milagros, las promesas para tu iglesia, tu Aleluya. pueblo, no ha pasado. Mi alma alaba a Dios. Y a ti, mi Dios y mi Rey, daremos la gloria y la honra. Gracias te doy por la vida del pueblo aquí presente. Presérvanos, guárdanos. Gracias por nuestra salud. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos, mis hermanas. Muchos de ellos después de un día laborioso, Dios, y cansado, pero están aquí presentes. Usa cada maestro, Dios, y glorifícate, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, a través de esta plataforma del Facebook Live, sobre la vida de todo aquel que se conecta, que tiene necesidad. Abre Oh, su vida, gloria a Dios, levanta tu aleluya. forma, renueva a Dios, alarra su vida, mansa, Santo eres tú, y mi Dios. glorifícate por los méritos de Jesucristo, te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de las clases, hermano. Alabado sea el Señor. Damos por aquí a nuestro hermano José Antonio Cruz. Alabado Dios, hermano José, te dan a cargo nuestra primera lección. Alabado Dios, y vamos derechito a la lección. Alabado Dios, de este nuevo semestre, que son unas lecciones muy preciosas. Los hermanos que los van a estar viendo, casi todas estas lecciones, casi todas, hablan de doctrinas. Alabado sea el Señor, pero el pastor nos las va a enseñar todas. Para eso hay un cuerpo de docentes aquí, de maestros de adultos, y a Dios damos la gloria. Gracias. Alabado Dios. Dios les bendiga, amado hermano. Amén. Dios les bendiga mucho más. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y con cada uno de los que nos están viendo a través del Facebook Live. Que el Señor les bendiga a ustedes también. Me gozo estar en la casa del Señor y estar con vosotros, amados. Como pueden ver en la televisión, el título de este tema, el primer estudio bíblico, aleluya, de este trimestre, lleva por título El carácter cristiano y la misericordia. Alabado sea el Señor. El tema del trimestre completo, ¿verdad?, es el carácter cristiano ideal. Alabado sea el Señor. La base bíblica para aquellos que no tienen un expositor, o si usted nos va a seguir a través del Facebook Live,
Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. If you have a Bible at home, you want to follow us. The scripture, you can find it in Luke chapter 10, verses 25 through 37. Alabado sea el Señor. Aleluya. Glory to God. Disculpen, amado. Alabado Dios. Tres objetivos tiene esta lección. Número 1, comprender la demanda divina de la misericordia correspondiente a los creyentes. Número 2, apreciar la actitud misericordiosa que amerita el haber sido perdonados por Dios. Y número 3, aplicar la conducta cristiana a la práctica de la misericordia. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer la lectura antifonalmente. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas 10:25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, mire que mucha gente nos va a probar, amado. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se arrojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así mismo levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, dice el versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y pidió de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el próximo del que cayó en las manos de los ladrones? Todos. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pensamiento central, le voy a pedir a hermano Richard que por favor nos lea ese pensamiento central. Dios ha tenido misericordia de nosotros al enviar a Jesús para salvarnos. Nosotros también debemos mostrar misericordia hacia nuestros semejantes. Eso está ahí más claro, ¿verdad? No canta un gallo. Mana Alexi, léanos por favor el texto áureo. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10:34. Gracias hermano Alexi, gracias hermano Richard. En inglés creo que el título es The Christian Character and Mercy, right? I mean, just in case you're following us and you didn't understand what I said, the title was in Spanish. Datos generales acerca del tema. Lo halló, cielo. Lo pudo hallar el cielo. Gloria a Dios. Amén. Datos generales acerca de este tema, amado. Como enseñanza lleva la vida que agrada a Dios, no es una mera profesión religiosa, porque sabemos, ¿verdad?, que la religión
nunca ha salvado o ha servido en el mundo. Alabado sea el Señor. A nadie le ha servido. Requiere también ser diligentes en socorrer a los necesitados. El autor, Lucas, es el autor del tercer evangelio que lleva su nombre. Personajes que vamos a estar tocando: a Jesús, a un intérprete de la ley, un hombre herido y el buen samaritano. Fechas: el evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 59 después de Cristo. El lugar donde fue escrito probablemente en Cesarea. Alabado sea el Señor. You could go ahead and change to the other one, papá. Gracias, amada. Tres partes lleva nuestro bosquejo. Los religiosos saben la ley. Jesús ilustró perfectamente el significado de ser misericordiosos. El Señor nos enseñó a imitar la conducta del buen samaritano. Alabado sea el Señor. Como introducción, amado, dice lo siguiente: la religión vacía de Cristo tiene muchos efectos negativos en quien la practica. Uno de ellos es que insensibiliza el alma de sus practicantes. La historia que tratamos en el presente estudio es un ejemplo claro de esta verdad. El hombre mal herido no recibió la administración bondadosa que necesitaba de manos de líderes espirituales de la religión judía. Ellos fueron indiferentes a su dolor, pero un hombre que no militaba en la religión judía fue movido a misericordia y brindó socorro a aquel desválido. Hay dos corrientes que se oponen entre sí. Ninguna de ellas es el ideal cristiano. La primera, amados, tiene que ver con basar la fe en buenas obras. Muchos creen que si hacen caridades y dan limosna, Dios le garantiza como pago la salvación. Y nosotros sabemos que no es así. Otra corriente opina que Dios solo espera nuestra fe en Jesús sin pedirnos un carácter misericordioso hacia los necesitados. El balance correcto de estas dos corrientes es que vamos a tratar en esta presente lección, amado. En verdad, Dios espera que creamos en Jesucristo para salvación y luego nos muestra que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Así que el carácter cristiano ideal no riñe con la bondad, sino va de la mano con ella. Las Sagradas Escrituras hablan mucho sobre la importancia de ser misericordiosos. Alabado Dios. Uno de los pasajes más amplios sobre ello está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, donde el apóstol nos amonesta a ser en un mismo sentir compasivos, amarnos fraternalmente y ser misericordiosos y amigable. Como dije, la primera parte lleva por título: los religiosos saben la ley, pero desconocen la misericordia. Y eso lo vamos a ver como sigue. Alabado sea el Señor. Hay mucha gente, amado, que conocen la ley divina, ¿verdad?, mentalmente, pero no practican, alabado sea el Señor, la misericordia. Y eso era lo que pasaba con aquellos religiosos, ¿verdad? Ellos se sabían la ley, se la aprendieron desde chicos, pero no había nada, mire, aquí adentro en su corazón que practicara, ¿verdad?, esa misericordia. Pero, ¿cómo refutaba el Señor Jesús, alabado sea el Señor, a sus enemigos? ¿Con qué Él refutaba todo lo que le venían ¿verdad? ¿Cómo Jesús le contestó? Con la palabra, ¿verdad que sí? Con la misma escritura. ¿Por qué? Él es el verbo. ¿Ok? ¿Y qué más? Porque con la palabra, ¿verdad?, es que le va a dar la base, el fundamento para poder corregir el error en que estaba la persona, ¿verdad?, o las personas. Alabado sea el Señor. La palabra es importante y nos da este ejemplo Jesús, para cuando a nosotros nos vengan a cuestionar, nosotros podamos presentar una buena, aleluya,
no es pelea, pero para que uno pueda darle un base y fundamento a lo que uno dice, no por lo que uno opina, sino por lo que dice la palabra. Alabado sea el Señor. Uno tiene que hacer una buena apología. Hay que ser apologéticos. Hay que tener una buena base y fundamento, porque imagínense, el mundo está lleno de lo que yo creo, pero cuando es de la palabra, ahí no se equivoca, ella es infalible. Alabado sea el Señor. Y sí, Cristo es el verbo de Dios. Dice, los religiosos piensan que la vida eterna se alcanzan con las obras. Dice el inciso A y el inciso B, no solo debemos amar a Dios, sino al prójimo. Veremos ahora esta introducción. Dice las palabras que este intérprete de la ley dirigió a Cristo revelan mucho de la pobreza espiritual que tenían aquellos líderes religiosos, ¿verdad? De aquellos líderes judíos. Y si ustedes ven, casi siempre Jesús le encantaba escuchar a las personas. ¿Por qué? Ellos mismos, y ya mismo lo vamos a tocar, ellos mismos se enredaban con sus propias palabras. Amén. Y hay que ser también imitadores de eso. No siempre uno tiene que estar... Hay que pausar, hay que escuchar. Es mejor ser oidores y después uno le explica poco a poco, como hacía Jesús, por la palabra. Alabado sea el Señor. En la primera parte del versículo 25 que leímos, alabado sea el Señor, ahí podemos ver el rango de este hombre, ¿verdad? Como fariseo, que era ¿qué? Él fue, dice la palabra, que era ¿qué? Un intérprete de la ley. Y que era... del mismo grupo de Nicodemo. ¿Verdad que sí? Ya sabemos por lo menos de dónde es que viene esta persona. Ahora, no todo el mundo podía ser de este grupo, pero gloria a Dios que la palabra no especifica que era parte de ese grupito que estaba Nicodemo, dice hermano Carlos, y que era uno de los que maestros de Israel. Alabado Dios. Y sabemos, como dice aquí, que aquellos religiosos se opusieron mucho ¿a quién? A Jesús mismo. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza que Jesús les daba, ¿verdad? ¿Qué hacían en sus corazones? Los ponían al descubierto. Los ponían, no es que Jesús los avergonzaba, sino que la palabra que Jesús le daba los confrontaba. Y ellos mismos quedaban en vergüenza. Ellos mismos quedaban al descubierto, sabiendo que el mal que ellos mismos procedían de su corazón, ¿verdad? Uno de los pecados de estas personas, amados, fue la evidencia de hablarle a Jesús para probarle. Y mire que eso es bien malo, yo. Lo cual demuestra que no creían en él. Esto sucedía cada rato. Esto no era nada más con este hombre, con este intérprete de la ley. Siempre estaban buscando el momento para poder cuestionar al Señor, a ver si lo podían coger en un momento falso. Con todo y eso, ellos pues al final ya usted sabe que tanto tuvieron que lo tenían como hereje, lo tenían como, porque no podían entender el mensaje de Jesús. Además, al analizar la pregunta que este fariseo le hace a Jesús, notamos que se contradice, como estaba diciendo ahorita, en sus propias palabras. Porque él pregunta qué hay que hacer para heredar la vida eterna, pero la Biblia nos enseña que una herencia no es algo que se alcanza por algo, por hacer algo, sino por un derecho concedido por gracia. Y nosotros como creyentes debemos estar agradecidos, ¿verdad?, por esa herencia que recibimos a través de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Por su inmenso amor y su misericordia. Efesios 1:11 nos dice que esta herencia es algo que el Señor nos concedió desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Fue parte del plan eterno que el Padre hizo en Cristo Jesús. Siguiendo el versículo 26, era notable la manera como Jesús usa el método de interrogación para responder una pregunta que se le hace a él, ¿verdad? Así quiere demostrar a aquel fariseo
que tenían la ley de Dios, pero no al Dios de la ley, como nosotros siempre decimos aquí. Eso era lo que estaba sucediendo. Tenían la ley de Dios, pero no tenían el Dios de la ley. Y por tanto fracasaba en obedecer. Pablo habló de esto mismo y lo advirtió, amado, a los judíos sobre esta situación al decirle que alguien puede tener la letra de la ley y aún así llegar a ser transgresor de ella. Dos preguntas que hizo el Señor al intérprete de la ley. ¿Qué fue qué? ¿Qué dice el 26, Carlos? Bueno, Carlos. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En tus propias palabras, sí. ¿Por qué tú crees que él le preguntó eso, Carlos? No, sin mucho. ¿Por qué tú crees que Jesús le preguntó eso? Bueno, Jesús le conocía el corazón, conocía que la persona no cree en él. ¿Y él era quién? Un maestro de la ley. Él sabía. Él sabía las escrituras y las leyes. Y Jesús sabía quién él era. Él quería saber cómo él le iba a contestar. Porque acuérdate que él, como tú dijiste, él era un maestro de la ley. Al Jesús preguntarle, él esperaba una contestación de parte, ¿verdad?, de la ley. Ya Jesús sabía que le iba a contestar. Eso. Ya él conocía el corazón, como tú dijiste al principio, pero siendo un maestro de la ley, uno espera, ¿verdad?, una contestación un poquito más en torno de. Pero ¿qué fue lo que le contestó el hombre? Aquel hombre respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no estaba queriendo decirle que la ley sería perpetua como método de hallar la vida eterna, sino que en ella estaba indicando el verdadero camino a la salvación, que es ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. Desde el principio ya estaba señalándose que el Redentor, el Mesías, el Salvador venía y que Él estaba personificado, que era Él, no había otro. El que estaban esperando estaba allí, al frente de aquel hombre, contestándole, alabado sea el Señor. Por tanto, aquel hombre debía abrir el libro de la ley y leerlo para ser orientado. ¿No es lo mismo que nos está diciendo hoy en día? Que abramos la Biblia y leamos la que dice la palabra para poder ser orientados. Amén. Si yo nomás me acuerdo, el pastor siempre nos dice que no. Nos da, ¿verdad?, el consejo sabio de qué. Llega viejo. Y nadie ven lo que nos pida. Que leamos que La palabra del Señor, alabado sea el Señor. Sí, pero el que no consigue consejo no llega viejo, Carlos. Sí. Alabado sea el Señor. Glory to God. No, it's good. Alabado Dios. Hoy sabemos que toda la ley apuntaba a Cristo como el único camino a la vida eterna. Amén. Que no solamente eran los 5 libros de la ley como ellos pensaban, ¿verdad que sí? Y muchas de las profecías concernientes al Mesías, sino muchos símbolos que alumbraban el camino hacia el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos envolvernos, amados, como dije, en la Escritura, porque ellas dan testimonio que Cristo Jesús es ¿quién? El Salvador del mundo. Amén. Amén. Pero nos tenemos que empapar, hermanos, tenemos que, mire, no tan solamente tenemos que empaparnos de ella, porque allá afuera hay mucha gente que necesitan de esta palabra también. Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos necesitan, pero imagínense que viene a donde uno y dice, espérate, pastor, ¿dónde es que dice? No, nosotros tenemos que estar llenos de esa palabra para cuando alguien venga, cuando hay que dar defensa de ella, uno pueda decir, si alguien está pidiendo, está necesitado, uno lo puede dar. Amén. Y como dijimos ahorita, que no seamos solamente que teníamos la ley de Dios, sino que tengamos al Dios de la ley también, alabado sea el Señor.
Y no solo debemos amar a Dios, sino amar al prójimo. De eso escasea mucho hoy, pero no en la iglesia. La iglesia no. La iglesia amamos a todo el mundo, amén. No hacemos acepción de personas, como muchos hacen, o no deberíamos hacer acepción de personas, ni porque sea blanco, ni negro, ni trigueño, ni de Sudamérica, ni de Centroamérica, de África, del continente europeo o del Caribe. Nosotros todos tenemos que amarnos unos a los otros. La respuesta del intérprete de la ley a Cristo demuestra que conocía teológicamente, en teoría la conocía, ¿verdad? La ley de Dios, pero esa palabra no estaba dentro de su corazón, y así hallamos muchas personas. Usted sabía, y perdone que me voy a hacer un paréntesis, esto nos lo contó un siervo. Mucha gente van a los institutos bíblicos, de universidades y eso, para obtener conocimiento bíblico, conocimiento de la historia bíblica, conocimiento para poder llenarse, ¿verdad? Y tener una maestría, un doctorado y eso. Y muchos de ellos son ateos, son satanistas y son gente de otras religiones que no son cristianas, para poder también montar defensa en sus propias religiones. Aunque ustedes vean gente en esas universidades, no todos ellos son cristianos. Tengan cuidado. Alabado sea el Señor. Cierro paréntesis. Y esto muchas veces esta gente podían tenerla en teoría, pero no estaban tan bien lejos de lo que en sí la Escritura decía o les decía a ellos. ¿Qué dice el versículo 27, hermano Richard? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Estos dos mandamientos, ¿verdad que sí? Son los mismos mandamientos que después se mencionan en la palabra también. Pero estos dos mandamientos abarcan ¿qué? Los 10 mandamientos, amados. Ahí abarcan todo. Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú estás cumpliendo ya ahí, ¿verdad? Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a hurtar, tú no vas a matar, tú no vas a desear nada de lo que tiene el vecino, ¿verdad? Con estos dos mandamientos los cubre completo. Aquí aprendemos que amar es acorde a la naturaleza de Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Ahora Jesús sabía que aquel hombre conocía la ley, pero su vida dictaba mucho de su profesión. Una de las causas porque los hombres no pueden cumplir la ley por su propia fuerza es que, precisamente, porque la ley fue dada para demostrar o mostrar al hombre su debilidad innata en cuanto a agradar a Dios. ¿Sin la ayuda de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Todo hombre sería transgresor de la santa ley divina. Solamente cuando Cristo viene a vivir por el Espíritu en el creyente, Él hace que ese cristiano, usted y yo, lo que es agradable delante del Señor. El amor hacia Dios no se origina primero en el hombre. Sabemos que dice la palabra que Dios nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios porque nos amó primero. Alabado sea el Señor. Si podemos, alabado sea el Señor. Porque acuérdese, una actitud así es algo increíble. Eso fue de parte del Señor. Él no lo tenía que hacer, pero en su inmenso amor y su misericordia nos amó primero. Tanto así que Él ya tenía un plan salvífico desde antes de los tiempos. Desde antes de los siglos de las edades ya había un plan salvífico para usted y para mí. Si no podemos amar a Dios, alabado sea el Señor, en nuestras propias fuerzas, no podemos tampoco amar al prójimo a la medida que nos amamos a nosotros mismos. Así como usted se ama, como yo me amo, uno tiene que amar también al prójimo.
Amén. El versículo 28 presenta aparentemente una vía para salvarse, que es guardar los dos mandamientos importantes de la ley. Pero cuando Jesús le ordena cumplir el amar a Dios y al prójimo, el mismo religioso no sabía identificar cuál era su prójimo, sino que él le dijo ¿qué? ¿Cuál fue la otra pregunta que le hizo? ¿Y quién era el prójimo? ¿Quién era el prójimo? Así hay mucha gente que no sabe quién es el prójimo. Debemos entender que en toda religión se adora Debemos entender que en toda religión se adora al Dios no conocido, como lo hacían los atenienses. Cristo enseñó que Él es el Hijo quien puede revelarnos al Padre. Por tanto, nadie puede amar a Dios íntegramente, sin una relación real con su Hijo, nuestro Salvador. Debemos alcanzar la misericordia, verdad, de Dios. Alabado sea el Señor. ¿A través de quién? De Jesús. Pero tenemos que tener una conducta piadosa y ser agradecido del Señor amado. Y como estábamos diciendo, aquel maestro le pregunta al Señor que cuál era el prójimo. Ahora, ¿usted sabe cuál es su prójimo? ¿Usted sabe cuál es su prójimo? Yo sé que es mi prójimo, yo sé que usted también, pero para esta gente era algo, ¿verdad? Pero este hombre lo que estaba tratando de hacer era ¿qué? Probar a Jesús, ¿verdad? Que es como decía, para probarle, para ver qué era lo que él iba a decir. Acuérdense que ellos no creían en él. El problema se enalteció él mismo. Acuérdate que para ellos él era el hijo de José y de María, que eran ¿de dónde? De Nazaret. De allá de Nazaret, que era Hija de nadie para ellos. Para ellos eran chumitas allá. Aquel hombre le preguntó, ¿verdad? ¿Quién era mi prójimo? Pero nosotros necesitamos estar bien claros quién es nuestro prójimo, amado. Nosotros tenemos que enseñarle al mundo que nosotros sabemos quién es nuestro prójimo. En el cuerpo de Cristo no debe haber ese problema. Nosotros, el mejor guía lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Sigamos para la segunda parte. Si no hay preguntas, comentarios. Amén. Igual, y esto es solamente como que la apertura de toda esta conversación. Acuérdense que esta conversación comenzó cuando aquel religioso, ¿verdad? Aquel intérprete de la ley le preguntó que haciendo qué cosas, sabiendo que esto no se gana por obras. Estaba probando. Estaba nada más tirándole la pullita para ver, para hacer lo que da el mal. Pero Jesús, que escudriña los corazones y los conoce a todos, se la estaba bateando. Y aquí, entonces, quiero utilizar para la segunda parte. Jesús ilustró perfectamente el significado de ser misericordioso. Con permiso, voy a quitarle el micrófono. I'm going to keep it far, para que no se vaya tanto. Podemos ver, esto es lo que tenía el libro del maestro, pero esto es 2D, this is 2D, so no se va a ver bien la interpretación. José, por favor. Ahora podemos ver el relieve de dónde era que estaba Jerusalén, que es aquí, y a dónde tenían que ir para ir a Jericó. Tenían que bajar una montaña. Alabado sea el Señor. Usted ve esa zona montañosa y ve el relieve, ¿verdad?, topográfico que tiene eso. Dale a la próxima, por favor. Porque yo quería enseñarle parte de esto para que ustedes tengan un visual de cómo ellos tenían que bajar desde esa montaña hasta casi aquí, hasta el valle. Allá arriba pueden ver los diferentes tipos de topografía y el nivel del mar relacionado con el nivel del mar. Aquí Jerusalén, esto aquí viene siendo cada rectángulo allá arriba. Es el primero, este es el del medio y este es el último.
Pero podemos ver en el del medio, ahí dice que Jerusalén estaba a 2.684 pies sobre el nivel del mar. Pero si vamos a Jericó, Jericó como tal está a casi 252 pies por debajo del nivel del mar. Ahora vamos a ir a la área que Jesús comienza la parábola, la cual nosotros conocemos, para que ustedes pudieran tener un mejor conocimiento de cuán peligroso era eso. Next one. Ustedes pueden ver en esta lámina de sur a norte o de norte a sur y de este al oeste cómo se ve, ¿verdad? El nivel del mar y todo comparado, ¿verdad? Era peligroso el tramo que ellos tenían que recorrer. Y comparado, mire, podemos ver allá arriba, mire Jerusalén, mire el monte Hermón, y allá arriba puedes ver a Jerusalén y mira Jericó. Alabado Dios. Tremendo, ¿verdad? Imagínense bajar por todo eso, recorrer para poder ir a Jericó. Tremendo, ¿verdad que sí? Había que jalar. No thanks. Pero ellos tenían transporte, mulas, lo que podían tener, ¿entiendes? Coge, José. Thank you. Ahí. Gloria a Dios. Bájalo allá. Escocotaron el cable. Ni lo toqué. Coge. Ahí. Eso es eso cuando lo estás cogiendo ahí, dale. Alright, ahora vamos para la parte que va a estar hablando en la parábola, amado. Una muy conocida entre todos. Es esto. El cable está escocotado. Gracias, papi. Quería enseñarles para que pudieran ver las diferentes áreas topográficas, ¿verdad? Para que tengan un mejor visual en su mente cuando estemos hablando de esta parábola. Dice, los sacerdotes del tiempo de Jesús tenían corazón endurecido. Y el inciso B dice que la misericordia del samaritano contrastó con la indiferencia de un levita. En el trato de Jesús, amado, con aquel intérprete de la ley, surge esta historia que ilustra los dos lados en relación en tener compasión de los sufridos. Como dije, la distancia de los dos pueblos eran como unos 26 kilómetros y el camino era un pendiente muy inclinado, como ustedes vieron en aquellas láminas. Sabemos, porque más o menos es lo que está explicando aquí, sabemos que Jesús utilizaba las parábolas para aquellos que estaban alrededor de él. Le estaba explicando, es la manera más fácil de poder traer una realidad, una verdad, en una manera simple, que todo el mundo pueda entenderlo y lo pueda absorber de una manera muy fácil. Él muy bien le podía hablar muy catedráticamente a aquellos fariseos, porque él tenía la potestad, de él viene la fuente de la sabiduría y le podía dejar, mire, con la boca abierta a aquellos fariseos. Pero ¿qué iba a pasar con los que no sabían de letra o los que no sabían mucho de la ley y eso? Se iban a quedar, ¿verdad?, sin el conocimiento vasto de lo que Jesús quería decir, que el tema la parábola del samaritano habla de qué? ¿De cómo es el reino? De la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Y de que seamos misericordiosos. Eso es lo que dice nuestra clase, ¿verdad? Nuestro carácter cristiano y la misericordia. ¿Cómo nos debemos conducir? Sabemos que cuando esta gente, los judíos y los samaritanos, sabemos que no se llevaban entre sí. Había una historia tremenda entre ellos, que si nos
ponemos a discutirlo completamente, no nos da la hora completa, porque es vasto. Lo que sí sabemos es que no había amistad entre ellos. Amén. Y que al surgir de los años y de los siglos siempre había una rencilla entre ellos. No se llevaban muy bien. Ellos decían que allá era donde se adoraba a Dios, y los de Jerusalén decían que ellos eran los que de verdad. Y sabemos, ¿verdad?, que Jesús después, cuando fue a hablar con la samaritana, él le dijo que ni este sitio, ni aquel sitio, sino que va a ser lugar Dios de adoración. estaba buscando quién, Verdaderos adoradores. que le adoraran que En en espíritu en verdad. Alabado sea el Señor. Podemos entender de que esta parábola iba a servir para bien, que aunque aquella gente, aquellos sacerdotes sabían la ley, su corazón estaba muy endurecido. Dice que el cuadro bíblico griego nos hace ver que aquellos ladrones estaban rodeando a este varón. Él no se podía escapar. Como no podía escaparse, iba a morir, como quien dice. Y mire, le dieron una catimba. Le dieron de arroz y de masa, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Le dieron una clase de pela que lo dejaron, dice la palabra, casi por muerto. Alabado sea Dios. Y casi por muerto quiere decir que le dieron duro. Amén. No hay duda absoluta que eso fue lo que sucedió. Alabado sea Dios. Así que el hombre moriría allí si alguien no le hubiera extendido la mano de misericordia. Y muchas veces nosotros vemos por las calles gente de esa manera y no nos atrevemos o nos hacemos de la vista larga para ayudar a esas personas. Cuidado, que muchas veces pueden ser ángeles para probarnos, el mismo Señor, para probarnos, amado. Que uno esté allí de momento, se desapareció después, usted, pero ¿dónde está? Alabado Dios. El versículo 31, Jesús revela que un sacerdote pasó por aquel camino. Y puse esto en caricatura. Espérate, déjame que va a ir pegado otra vez. ¿Es this one on, papi? Glory to God. Glory to God. Alabado Dios. Here we go. Este es el micrófono del evangelista con nosotros. Es inalámbrico. Pasaba por allí un sacerdote. Ahora, el sacerdote, usted sabe que tenía una buena excusa. Amén. Lo dice en Levítico 21, él tenía una buena excusa. Si usted va a Levítico 21, del 1 al 4, lo dice claramente, que ellos se suponían que no se mezclaran, ni se acercaran a nada inmundo, ni que estuviera, ¿verdad? Ellos tienen una excusa, ¿verdad que sí? Según la ley, ellos tenían una excusa. Pero ¿por qué esa excusa no le valía? Porque el hombre estaba medio muerto, no muerto. Estaba, dice, medio muerto. Y una persona que está agonizando, no sabe si está agonizando o no. Es que necesita, todavía tenía oportunidad. Y qué lindo que la palabra lo indica así mismo. Hay una razón por qué la palabra lo indica así. Que estaba medio muerto. Cada una de esas palabras tiene un significado, amado. Pero aquel sacerdote se vio de que él podía tener una excusa. Porque como lo vio, que se veía como muerto, hizo patita para que te quiero. ¿Verdad que sí? Y después entró ¿quién al panorama? Usted que leyeron la lección. Al levita. Alabado sea el Señor. Ahora, el levita era alguien que ayudaba al sacerdote. ¿Verdad que sí? Amén. Ok. No, es que no escuché el amén. Podemos ver que el corazón de aquel sacerdote y aquel levita se habían endurecido. Ahora, esto es algo que aún en la ley Dios demandaba, que ellos tenían que brindarle la mano ¿verdad? Al prójimo, que tenían que amarlo, tenían que ayudarlo.
Así como ellos fueron forasteros, así como ellos fueron también extranjeros, alabado sea el Señor, era un mandato del Señor de que ellos tenían que brindarle la mano al extranjero. Aún los que vivían alrededor y dentro de ellos tenían que ayudarlos. Eso es lo que decía la ley. Y lo que yo veo es que en esta parábola Jesús utilizó a dos personas que ellos podían relacionarse con, que era un sacerdote de la ley y era también a un levita. ¿Por qué él quiso tomar esas dos? Only he knows. Pero yo lo que pude entender era para que ellos también pudieran entender que él mismo no hace acepción de personas, porque nosotros lo vamos a hacer. Amén. Aquí no es por rango ministerial. Dígame, hermano. I was about to say that. It doesn't matter what rank you are. It doesn't matter what position you are. If you can lend a hand, even if it's half dead, if you lend a hand, God will give you compassion and mercy towards you. Amén. Como dice hermano Cristian, decía la lección, aquí no importa el rango ministerial, aquí no importa quién usted o quién deja de ser. Aquí es de nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El Señor fue bien misericordioso y clemente con nosotros y nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Por su amor, su inmenso amor y su misericordia, nosotros estamos hoy aquí, gracias al Señor, que no hemos sido consumidos, alabado Dios, alabado sea el Señor, sino de que Él en su inmensa misericordia nos trajo para poderle servir y estamos aquí. ¿Cómo nosotros le vamos a dar de codo a las personas que necesitan o estén en falta, ¿verdad?, de una necesidad, y nosotros, yo voy a estar orando por ti, no te preocupes, pudiendo dándole la mano, alabado Dios? Muchos milagros hizo a las personas y muchas veces, mire, así de momento, no estaba caminando él y vino aquel señor y le dijo, mira, para que vaya a orar por mi hija. Y en esa misma anécdota habla de que vino una mujer, le agajó el manto, por el borde del manto. Eso fue de improviso. Eso no fue que, mira, vete ahora por el, no, eso fue de improviso. ¿Y qué le dijo? Aléjate de mí. No. Ahí mismito, virtud salió de él y la sanó. Y después fue a donde aquel varón, ¿verdad? Y la niña estaba sana. Y muchas veces, de improviso, aquellos cuatro, la fe de aquellos cuatro que bajaron a aquel paralítico, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Arrancaron medio techo y todo y bajaron a aquel hombre. Eso fue de imprevisto. ¿Te imaginas? El Señor hablando y allá viene, ay Dios, pero ¿qué pasó? María, otra vez no. Como si fuera, y él no lo rechazó, sino que él mismo que mostró que misericordia. Al mejor maestro tenemos al Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Nunca negó a nadie el favor, aun cuando supuestamente era inoportuno. Y esa debe ser nuestra actitud. La misericordia del samaritano contrastó con la indiferencia de aquel levita. ¿Por qué? El levita era alguien que estaba ayudando al sacerdote. Ahora, usted sabe que el mismo Señor dijo, alabado sea el Señor, que, alabado Dios, me fui bien al frente, pero está bien. La historia que narró Jesús al intérprete de la ley, que vea que es algo alto, más alto, el porciento de religiosos indiferentes que el de quienes muestran misericordia. Allí yacía aquel hombre, casi moribundo. Estaba que le habían dado hasta por dentro del pelo, como decimos nosotros. Le habían dado duro. Estaba casi muerto. Y pasó el sacerdote y lo dejó. Pasó el levita, también lo pasó por alto. ¿Por qué? Algunas veces el estudiante aprende de quién? El maestro. Va a aprender las cosas buenas y va a aprender las cosas malas. ¿Verdad que sí? Pero eso no sucede en el pueblo de Dios. O se supone que no sucede en el pueblo de Dios. Yo le doy gracias al Señor que aquí nos nutrimos de la buena palabra fiel y verdadera.
y que Dios ha puesto a un siervo que realmente me siento orgulloso de que él sea nuestro pastor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Que el Señor lo guarde y lo cuide y lo proteja siempre. Alabado Dios. Yo sé que a él no le gusta que le estén. Yes, pero hay que darle honra, hay que honrar se merece. Alabado sea el Señor. Y sabemos que los levitas eran de la misma tribu que ¿verdad? Sacerdotal, que era de quién? La de Leví. Dice, como nos enseñó Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Los cristianos no solo deben ser educados en el conocimiento teórico de la palabra de Dios, sino en el deber de mostrar el amor al desválido, ya, ¿verdad? Que yace en su lecho de muerte. Debemos orar a Dios para que nos ayude a reconciliar nuestra profesión con el carácter. Entonces nuestra conducta será del agrado del Señor. Deben ser, mire, escogidas de la mano. Y versículo 33, vemos aquella actitud de aquel samaritano, el cual, ¿verdad?, se preocupó por aquella persona, vio el dolor, vio el sufrimiento y siguió de largo, ¿verdad que sí? No. ¿Verdad que sí? Pero si ese era un judío, ¿qué voy a estar yo parando aquí para? O tampoco le dijo, bueno, que te pase. He gave him compassion and mercy. Le dio compasión y misericordia, dice hermano cristiano. Pero no le digo, que bueno que te pase. No. Eso es para que sea desobediente. Eso te pasa por no... No hizo eso. ¿O fue lo que hizo? Yo soy samaritano y tú eres judío, bueno que te pase. No le dijo eso. Ni le preguntó ni de dónde era, ni le preguntó que cómo llegó, ni le preguntó qué fue lo que te pasó. Porque mucha gente en vez de ayudarte dice, pero ¿qué fue lo que te pasó? Para entonces estar, mira, apuntando y pues, que tú no sabes qué pasó, muchacho. De un pescadito así lo hacen una ballena. Él no hizo eso. ¿Qué hizo él? He actually helped. Lo ayudó, se movió en misericordia. Él vio la necesidad y ¿qué hizo? Actuó inmediatamente. Dice la palabra del Señor que lo sacudió, ¿verdad? Y le dijo, échate para el lado. No, ¿qué él hizo? Él cogió de su aceite y cogió de su vino y le limpió, ¿verdad que sí? Y Dice que y lo llevó a un mesón. Él vio y se movió a misericordia. Nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia está repleta de estos ejemplos a moverse a misericordia. ¿Verdad que sí? Hay muchas anécdotas en la palabra que habla de la misericordia de Dios. Como Rahab la ramera, David hacia Melquisedec, o Mesibofet, perdón. Ese también. Mefiboset. Y de todas las otras, ¿verdad?, anécdotas que hablan de la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios también debemos obedecer el mandato de Jesús y debemos ser misericordiosos, porque así como Dios, ¿verdad?, el Padre ha sido misericordioso con nosotros, nosotros también debemos ser misericordiosos. La tercera parte dice que el Señor nos enseñó a imitar la conducta del buen samaritano. Ahora, ¿qué debemos hacer para cuidarnos de la indiferencia del dolor ajeno, amado? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Ser compasivo, tener esa misericordia, ¿verdad que sí? Agajarnos de la palabra del Señor y ponerla en práctica, porque así entonces podemos hacer, amén. Ponernos en la misma posición. Perdóname, hermana. Empatía, ponernos en su lugar. Empatía, ponernos en su lugar. Señor, amor. ¿Y cuál es la importancia de mostrar misericordia aún a los desconocidos?
Cuando usted le muestra misericordia a un desconocido, usted le está mostrando ¿a quién? Al mismo Señor. Porque si usted es embajador, embajadora de Cristo aquí en la tierra, usted está representando ¿a quién? A Jesucristo. Y si usted ayuda a alguien que usted no conoce, que conoce o desconoce, usted está haciendo ¿qué? Misericordia, que usted la recibió ¿de quién? De Jesús. So, ve el ciclo. So, usted le muestra misericordia y la persona amor, pero ¿por qué tú haces esto? Si yo no ni te conozco. Y usted le puede, ahí le abrió la puerta y dice, porque Cristo una vez me hizo a mí lo mismo. Él tuvo misericordia de mí y yo quiero darte por gracia lo que por gracia y por ahí mismo me Aleluya. al Señor. Amén. Oh, Jesus, aleluya. Ser misericordioso entraña hacer algo a favor del válido. Un verdadero prójimo es benevolente, no solo en palabras, sino en hechos. Eso fue comprobado en la manera de cómo el samaritano se condujo en relación al hombre herido. You can change it, papito. So, estábamos hablando que aquel hombre cogió el vino y el aceite. El vino, por su propia naturaleza física, funciona como un desinfectante y un antiséptico. Y el aceite actuaba como un tipo de pomada suavizante, que actuaba, ¿verdad? También cuando uno se untaba, aún en la oveja se la echaba en la cabeza y eso para que las moscas no le molestaban, se le echaban por los oídos, por la cabeza. Pero eso es otro estudio, hermano. Pero en esta es como una pomada, porque el aceite antes ellos era bien denso, era bien potente, yes, porque era puro. La actitud del samaritano nos recuerda que Dios se acercó a nosotros en la persona de Cristo para remendar la herida que el pecado original nos causó. Igual debe ser la actitud del creyente para con aquellos que sufren a causa del pecado y sus consecuencias. Es nuestro deber acercarnos y brindarles a ellos ese bálsamo del Evangelio, para que ellos Tengo misericordia. no. Dice, para ello necesitamos usar el poder del Espíritu Santo ilustrado en el aceite y ministrar la consolación y el gozo que son propias de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Alabado Dios. Mira, amado, aquel aceite, aquel vino fue de bálsamo para este hombre que estaba moribundo. Aquel hombre no tenía que hacerlo, amado. Aquel hombre no tenía que hacer nada de esto, pero se movió en misericordia. Alabado Dios. Y ese es el carácter misericordioso propio de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Que uno se pueda mover a misericordia, no tan solamente a la gente que conocemos, sino a los desconocidos también. Podemos ver, como decía el hermano Carlos, y cada uno de ustedes saben, que aquel hombre no tan solamente lo llevó al mesón, sino que le dejó pago. Y le dijo que si le faltaba, le dejó. ¿Y cuánta gente ustedes saben que hacen eso? No está ninguno. Sí, he conocido gente que sí. Yo también lo sé. Que han visto gente en la calle le pagan para que Yes. que sea una noche. Yes. Y así deberíamos ser todos. Todos. Mío lo hizo con mi papá. Y no tiene que ser solamente a un mesón. Puede ser cualquier cosa. Que el Señor le ponga a usted, que lo toque y diga, vete a llevar esta compra a fulano de tal. O mira, llévale este dinero a fulano de tal. O ayúdalo en esto, o ayúdala en esto, en lo otro. En cositas así, que el Señor mueva a uno, usted hágalo. Sea obediente. No se haga el loco y diga, eso sería imaginación mía. Esa imaginación mía, No, si el Señor se lo puso en el corazón, hágalo. Ser misericordioso es propio de una conducta cristiana, amado.
no solamente aquel hombre pagó por el mesón, sino le dijo que cuando volvería, todo lo que le debería, ¿verdad? Que se lo pusiera a la cuenta, que él lo iba a pagar. Él se movió a misericordia, lo vendó, lo ungió, le limpió, lo desinfectó, lo puso en su cabalgadura, se lo llevó, lo puso en el mesón, pagó, porque un denario era ¿qué? El salario de un día, ¿verdad que sí? Ahí habían 2 días de pago completo, y él le dijo que si faltaba, que se lo anotaba en la cuenta. Cuando él volvería, se lo iba a pagar. No se sabe, porque no dice cuánto tiempo más, pero sabía que iba a estar pago todo lo que iba a suceder con ese hombre. Y yo me imagino que él frecuentaba aquellos sitios porque el masonero le dijo, no, aquí tú me dejas. No, ¿verdad que no? Él se fue tranquilo, el masonero pues sabía lo que había. Jesús quería enseñarle con aquella pregunta, ¿verdad?, que él le hizo, que quién era su prójimo con esta parábola. ¿Y quién usted cree que el intérprete de la ley le dijo cuando Jesús le preguntó, ¿verdad? ¿Quién le dijo el intérprete de la ley? ¿Quién era el prójimo? Cada uno. Busquemos la lección, amado. Don't shoot it out of the hip. ¿Qué dice? Dice, ¿qué pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué dice el 37, hermano Carlos? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vayamos, amados, y hagamos lo mismo. Vamos para las preguntas. ¿A qué secta religiosa pertenecían los intérpretes de la ley, amados? A los fariseos. Amén. ¿Qué actitud escondía aquel religioso al preguntarle a Jesús quién era su prójimo? ¿Qué escondía, amado? Que se quería justificar, dice el hermano Richard, eso es correcto. ¿A quién? A él mismo, ¿verdad que sí? Ajá. Y quería probar también. ¿Verdad que sí? Se estaba apretando ese botoncito, decía, para yo entiendo que también estaba como demostrándole que él no confiaba en él, estaba Yes. poniéndolo a prueba. ¿A qué tribu número 3? Muchas gracias, muy bien. ¿A qué tribu de Israel pertenecía el sacerdote y cuál era su condición para con Dios? Lo dijimos ahora mismo. Era de la tribu Leví. De la tribu Leví. Y su corazón estaba endurecido y enfermo de indiferencia. ¿Estaba qué? Lejos, bien lejos. Very good. Número 4. ¿En qué palabra del samaritano, del buen samaritano, aprendemos a hacer nuestro al que encontramos del válido? ¿Qué dijo qué, hermano Ángel? Cuídemele. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la conducta idónea del creyente al saber que ha sido salvo por gracia? Lo dijimos ahorita, que hay que dar qué. ¿A qué sí? Porque esto no es de nosotros, esto es don de Dios y lo recibimos a través de Cristo Jesús. Aprendimos que el carácter cristiano, amado, y la misericordia van, miren, de la mano. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esto y nosotros debemos imitarlos a Él hasta lo sumo. Amén. Dios me lo bendiga. Ya tú estás sano en nombre de Jesús, así que la puedes quitar. Aleluya. Alabado sea el Señor. Le traje una móvil, pero se puso media, ¿verdad? Y no, la eliminé. Otro día se las traigo. Es cortita, de 1 minuto y medio. Alabado sea el Señor. Hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga. Déjeme limpiarle esto para entonces así pasarle la parte al pastor. Estas clases están hermosas, hermano. Todas tienen que ver con el carácter cristiano y la conducta cristiana. Véanlas, están bien bonitas, toditas. Dios me las bendiga, Dios los guarde y los cuide.
y nuestro pastor con ustedes, amados. Gracias por el privilegio. Alabado Dios. Gloria a Dios. Glorioso el Señor, le damos gracias al Señor por una preciosa clase. La próxima clase, la lección número 2, estudio bíblico número 2. La próxima semana, alabado Dios, al maestro que le toque, que se prepare bien, que el pastor le va a hacer preguntas. Como les dije, estas clases son todas de doctrinas, hablan, hermanos, de las doctrinas, de las enseñanzas que los pastores tenemos que enseñar en las iglesias. Y nos pone el título Cristo, modelo de mansedumbre. Alabado Dios. Todas, como dijo José, tienen que ver con el carácter. ¿Qué significa carácter? Carácter significa el conjunto de rasgos o cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o un grupo, y por los que se distingue de los demás por el genio, el modo y el temple. Hay muchos que dicen el carácter mío es de mi abuelita. Si tiene el carácter de la abuelita, aquí se va a quedar, ¿sabes? Porque el carácter del hombre y la mujer de Dios tiene que ser el carácter de Cristo. Amén. El carácter diferencia y hace especial a un individuo. El carácter por personalidad se determina por el entorno social y la cultura. El carácter de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 4, 8, 9, dice lo siguiente: todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y si nosotros decimos que con Cristo, Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, se tiene que dejar ver verdaderamente, amados del alma, porque eso es tener carácter. ¿El carácter de quién? De la persona de Cristo. Porque tenemos aquí al Espíritu Santo, y yo creo que el Espíritu Santo está aquí dentro. El Espíritu Santo es Dios. Y si no, tenemos problemas. Cuando leemos 1 de Corintios capítulo 13, dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido. Nos despedimos a través de esta plataforma, alabado Dios, y le hacemos la invitación para que se conecte este próximo jueves, que tendremos nuestro servicio evangelístico de la Sociedad de Dama y Caballero. Tenemos una predicadora invitada, nos vamos a gozar ante la presencia del Señor. Le hacemos una invitación para que usted se goce también y reciba la bendición que Dios ya ha separado para con vosotros. Que la paz de Dios llene su vida de una manera especial